Entonces, ya que estamos 10:04, arranquemos con la charla de hoy. De las escuelas más o menos quedó todo claro. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Se entendió? Ok. En todo caso, después entonces, por favor, ya lo habíamos dicho, lo reiteramos, socialicen entre ustedes las presentaciones, así todos tienen los resúmenes de todas las escuelas. ¿Está bien? Profe, ¿la presentación que le mandé le llegó? Sí, me llegaron. Mandaron bien. todos. Sí, sin problema. Bueno, muy bien. Vamos a meternos en la última parte del curso. Ya ahora, con todo, digamos que el terreno de alguna manera limpio y conocimientos hechos, vamos a construir la casa. ¿Tá? Y vamos a meternos justamente en eso, por dónde empezamos a trabajar cuando llegamos a un negocio. ¿No? Nos contrata una empresa, vamos a gerenciar, nos vamos a encargar de la parte estratégica. Bueno, por dónde y cómo sería el trabajo que deberíamos hacer para que sea más probable que obtengamos los resultados que buscamos. ¿No? Para ir metiéndonos en tema, vamos a refrescar algunos conceptos que ustedes ya tienen rápidamente, simplemente para, de alguna manera, tenerlos más claros. ¿No? Y el primero es básico. Estamos hablando de estrategia. ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es una estrategia? Una estrategia. ¿Un plan de acción? Bueno, sí, una estrategia puede tener un plan, sí, está bien. ¿Alguna otra idea? Profe, una cosa, mejor dicho dos. Primero, Gandolfo se conecta a la noche y me dijo que no le pase falta, que se va a conectar a la noche porque tiene un inconveniente. Segundo, el tema de una estrategia se puede definir, como dijo Natalia, como un plan, pero también puede definirse como un esquema que una empresa va a seguir para tratar de lograr sus objetivos. Bien, puede ser. ¿A qué te referís con esquema? O sea, yo tengo delineado un esquema de actividades que voy a llevar a cabo, acciones que voy a implementar y que voy a tener que ejecutar para poder cumplir con mis objetivos como organización. Bien. Bueno, de alguna manera, por ahí va la historia, ¿no? Tiene que estar encauzado siempre con la misión de la empresa, o sea, para no perder de rumbo eso y los objetivos. Exacto, correctísimo. Correcto. Bueno, ahí el compañero introdujo otros conceptos, ¿no? Hablamos de análisis del entorno, hablamos de en qué somos fuertes, en qué somos débiles, qué oportunidades hay y qué amenazas nos presenta el entorno. Y eso que mencionaba muy bien el compañero, vamos a ver que deberíamos hacerlo en nosotros, pero también en nuestros competidores, para de esa forma cerrar ese circuito, ese círculo, como lo quieran ver. La idea es ver cómo hacemos coincidir nuestras fortalezas con esas oportunidades que nos presenta el mercado, tomando en cuenta que va a haber otros jugadores que tienen los mismos intereses que nosotros, o sea, que se quieren quedar con esa misma porción de mercado. En definitiva, y más allá de las definiciones, que vamos a encontrar decenas, lo importante es el concepto. ¿Sí? Cuando hablamos de estrategia proviene del griego, strategus, que significa el arte del general. Y todo lo que vamos a ver de estrategia competitiva, management de guerra, etcétera, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Es decir, el capítulo de estrategia dentro de lo que es la gerencia viene del ámbito marcial. Y vamos a estar viendo cosas que ocurrieron hace cientos de años, miles de años, y que hoy siguen estando vigentes. ¿Está bien? Lo que obviamente cambia tiene que ver con los elementos específicos. Seguimos hablando de campo de batalla, lo que ahora es el mercado. Seguimos hablando de enemigo, lo que ahora sería el competidor. Seguimos hablando de maniobras defensivas,
por ejemplo, bajar un precio, maniobras ofensivas, por ejemplo, hacer una promo, lanzar un producto nuevo, etc. O sea, se siguen manejando los mismos conceptos, solo que ha cambiado el ámbito donde se aplica, ¿no? Si ustedes se fijan, históricamente, cuando hablas de el mundo de la marcialidad y estrategias, la posición universal es la punta de flecha, punta de lanza, según el autor. Acá adelante está la vanguardia. Eso hoy se transformó en ¿qué? Nuestro principal producto, nuestro principal negocio, donde ponemos la mayor parte de nuestro foco, ¿no? Contrapartida de la vanguardia está la retaguardia, generalmente nuestra parte más fácil, más débil, donde no prestamos muchas atenciones, ¿no? Y después están los flancos. Para algunos autores, todo lo que no es vanguardia sería flanco, ¿no? Y eso, lo mismo vamos a ver hoy en la empresa, pasaba en los ejércitos, hoy en las empresas sigue ocurriendo exactamente igual, ¿no? Vamos a ver, simplemente para redondear ese concepto, algunas definiciones de autores contemporáneos, clásicos, que nos permitan justamente ir bajando a tierra esto que estábamos diciendo recién, ¿no? Ansoff nos dice que la estrategia es un proceso donde la empresa se acopla al entorno. Y por eso lo que decíamos de estudiarnos y estudiar el que está afuera. Ahí las estrategias, los objetivos que definamos para nuestro negocio, de alguna manera, en forma conjunta, van a definir cuál es nuestro negocio, en qué negocio estamos, ¿sí? Drucker tiene una definición que a mí en lo personal me parece fantástica porque no tiene desperdicio. En esa simplificación que hizo, lo dejó muy claro, ¿no? Y Drucker nos dice, cuando hablamos de estrategia, implica qué decisiones tomo hoy para lo que quiero ser mañana. ¿Qué decisiones tomo hoy para lo que quiero ser mañana? Eso está claro. Obviamente que lo que yo haga hoy va a condicionar lo que ocurra mañana. Y Drucker, un tiempo después, le agrega como una segunda parte a su definición de estrategia, y creo que ahí la terminó de redondear, ¿no? Dice, tan importante es definir qué es lo que voy a hacer, como definir claramente qué es lo que no voy a hacer. ¿Por qué es importante esta segunda parte? En realidad, cuando uno habla de empresa, emprendimiento, ¿no? Sobre todo en ese grupo de las MIPYMES, como ya hemos hablado, antes de llegar acá, lo que sería el punto de equilibrio, hay una parte donde estoy acá abajo. Esta parte acá abajo es lo que se conoce, se llama la etapa bárbara, ¿no? Bárbara por la barbarie. Sos el emprendedor, sos el gerente, sos el vendedor, sos el cadete, sos el de logística, haces casi todo. ¿Por qué? Porque es un tema de recursos. Esperando poder llegar acá y resarcirte de la inversión y empezar a obtener recursos. Claro, ¿qué pasa cuando no llegás acá en los tiempos que más o menos habías previsto, ¿no? Ahí empiezan los problemas y por eso esta segunda parte de la definición. Suponete, no sé, que tú pasás por una ciudad pequeña del interior, digo cualquiera, ¿no? O en Voz de la Valle, y mirás, decís, 4 o 5 mil habitantes, lindo, tranquilo. Y decís, bueno, ¿por qué no poner un colegio privado bilingüe acá, en esta ciudad? Y de repente, allá por agosto o septiembre, empezás a hacer todo para, en marzo, arrancar con tu negocio colegio privado bilingüe. Claro, conseguiste ser local, habilitaciones, contrataste, empezás la campaña, empezás con el equipamiento, Es decir, esto después, en la vida de los hechos, el mercado tiene una especie de forma de campana de Gauss, ¿tá? Claro, cuando vos ves que se acerca diciembre, enero, y seguís acá abajo, ahí empezás a, de repente, olvidarte de qué es lo que no debes hacer. Cuando vos fijas una estrategia, de hecho, lo que estás haciendo, como dice acá abajo, es eligiendo, es optando. Voy a hacer esto, no voy a hacer esto otro. Voy a vender esto, no voy a vender esto otro. Voy a apuntar a este público, no voy a apuntar a este otro. Entonces, ¿qué ocurre? Si en este caso vos hubieras apuntado acá, porque entendiste que estaba tu público objetivo, y quizás los resultados no llegan dentro del tiempo previsto, empezás a estar mucho más permeable a salirte de eso que tú
habías pensado eso que tú habías planificado. No sé, bien burdo el ejemplo, ¿no? Suponte que llega un papá, una mamá, con, mirá, qué interesante la propuesta de tu colegio, pero tengo una duda, tengo 2 niños que tengo ganas de inscribirlos, pero tú sabes que nosotros somos de una familia de origen francés y nos gustaría mantener la lengua materna. Claro, vos decís, 2 matrículas más, me vienen bárbaro. Claro, no está acá, eso está acá afuera. Bueno, está bien, trae los que le damos francés. Y lo mismo después con alguien que quería equitación y bla, bla, otro que está acá afuera. Entonces, por ahí llegaste al número, por ahí pasaste el número de inscriptos necesario para estar acá. Ahora, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar contigo? Me refiero a qué va a pasar con ese emprendimiento. Porque la estrategia que estaba delineada acá, la fuiste estirando, la fuiste alargando y la transformaste en un Frankenstein. Y eso, a la larga, te va a pasar factura, porque, entre otras cosas, en primer lugar, no lo tenías incorporado en tus costos. Segundo, te va a reajustar todo lo que es el funcionamiento. Y fundamentalmente, ¿qué imagen estás dando desde el punto de vista de empresa? Eso es una veleta. Según para donde vaya el viento, tú girás. Entonces, eso es a lo que se refiere Drucker cuando habla de tener claro qué voy a hacer, pero tener muy claro qué es lo que no voy a hacer. Si vos optaste por esto, y eso fue producto de una investigación, no un tema de lo soñé anoche, ajustate a esto. Lo que no implica que estés cerrado a información que se produzca cuando estás haciendo tu trabajo, porque de repente empezás a ver que hay un montón de niños acá al lado que no tienen edad para el colegio, pero que son hermanitos de tus alumnos. No pongas un pelotero en el fondo para tratar de captar. De repente puedes armar otra unidad estratégica de negocio llamada Kinder y la pones acá y tendrá su propia estrategia para captar ese segmento de mercado. Y muchas veces de ahí capaz que proveer después a lo que puede ser el colegio. Esto vamos a ver, se llama integración vertical hacia atrás, ¿no? Y esto estaría bien. Pero no estiraste lo que sos, te deformaste para captar. Generaste otra unidad de negocios que está de alguna forma enfocada en ese público objetivo que estamos hablando. Eso sí está bien. ¿Ah? Eso es un poco lo que nos dice Drucker. Y sigue estando totalmente vigente. ¿Está bien? Por lo tanto, una vez que decidimos en dónde enfocarnos, y eso debe ser producto de investigación, ahí tendríamos que trabajar, ¿no? Kenichi Ohmae nos dice que, cuando habla de estrategia, la estrategia son acciones que tienen como fin directo alterar la fortaleza de la empresa con respecto a sus competidores. Ohmae, en su libro La mente del estratega, no habla muchísimo de esto, y sistemáticamente está viendo justamente esa parte donde estamos confrontando. Y cómo ahí tenemos que articular justamente esos recursos que son favorables para nosotros con la finalidad de que nos permita competir de mejor manera en ese contexto, ¿no? Bien. Más o menos el concepto de estrategia está ahí. Veamos ahora cómo y de qué forma implementamos esto cuando llegamos a un negocio, cuando nos toca gerenciar. Llegaste a la empresa, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Bueno, trabaje. Los mecanismos que podemos encontrar para hacer este trabajo, hay varios. Nosotros vamos a ver uno, que es quizás el más extendido, puede haber otros, pero este se ve mucho y en la simpleza está lo efectivo, ¿no? Esta herramienta se conoce como PIP, Proceso Integrado de Planificación, y que lo que hace es darnos 4 etapas o 4 pasos por los cuales vamos a ir pasando para justamente cumplir con ese cometido, ¿no? La primera etapa es la que se conoce como la etapa filosófica. Cuando vimos esto hablábamos, ¿se acuerdan? Hacíamos la analogía con los cimientos de la casa, los cimientos del edificio. Y justamente es eso, acá vamos a sentar las bases de lo que vamos a construir después, ¿no? Acá vamos a fijar cuál va a ser nuestra misión, visión, valores, políticas, etc. Esta parte, desde el punto de vista práctico, y particularmente en ese grupo de las MIPYMES, es quizás la parte más complicada de realizar. ¿Por qué?
porque no hay conocimiento, muchas veces de quien nos contrata, y siguen con una visión muy atada a la administración mecanicista, ¿no? Entonces, claro, pasan 1, 2, 3, 4 días y ven que vos supuestamente no te moviste, no empezaste a hacer contactos, nada, y claro, tú de repente estás trabajando acá. No es para nada poco frecuente que te digan, y dígame, fulano, ¿cómo va con esto? ¿En qué estamos? ¿Qué ha hecho? Bueno, estoy justamente haciendo la parte de las bases, misión. Ah, no, mire, no tenemos tiempo para teorías, necesitamos resultados, ¿no? Todavía no Profe, está claro, ¿lo que, perdón? no. Termine y yo le hago el comentario. No, que no está claro el concepto, y claro, como pasa en construcción, tú cuando estás haciendo los cimientos del edificio de la casa enterrás eh, toneladas de hierro, toneladas de cemento, eso es costo, es plata y no se ve, no luce. Bueno, exactamente lo mismo ocurre acá en la organización. No estás viendo ese trabajo todavía, pero es lo que te va a permitir que después lo que hagamos se mantenga, tenga más probabilidades de mantenerse y dar resultados. Por eso esto es una inversión necesaria que debemos hacer para hacer una construcción que perdure, o que por lo menos perdure más que el promedio, ¿no? Decime, pibeta. No, yo le voy a comentar. A ver, primero, el tema de los análisis de misión, visión, claro. La primera parte es analizar qué es lo que yo voy a hacer y cómo me voy a proyectar para el futuro, qué es lo que yo estoy buscando en el futuro. Además de establecer qué políticas yo voy a seguir en mi empresa, tanto para adentro como para afuera, todas las normas que van a guiar mi organización. Y el segundo punto es, claro, analizar cómo es el ambiente internamente, qué factores tengo que analizar, qué fortaleza, debilidad, oportunidad, amenaza, esto ya lo vimos, que es el FODA, y analizar los factores externos, principalmente, qué elementos yo tendré que considerar tomando en cuenta mi organización, entre otras cosas, la competitividad, las barreras de entrada y todo lo que deba haber con aquellos elementos que pueden afectar mi organización en sí. Para redondear un poco, es que la primera parte es el inicio de la organización. ¿Qué busco ser en el futuro y en qué valores me voy a basar? Y la segunda parte es el análisis general, tanto interno y externo en sí. Sí, de eso se trata. Justamente, la primera parte es esta. Después, Profe, la segunda, que es la parte de análisis. Pero primero tenés que tener claro dónde estás parado, cuál es tu negocio, en qué negocio querés estar y cómo te visualizás en ese negocio. Y para eso tenemos que empezar a generar las políticas y definir nuestros valores. Después vamos a meternos a analizar todo el resto. Pero acá, primero es ¡tum!, la base. ¿Está bien? Sí, Bentancur. profe, lo que pasa es que en las empresas pequeñas, ¿no? Que en realidad ellos como que no están tan, o sea, tan enfocados en estas cosas. Entonces es muy difícil cuando ellos te dicen, no, necesito hacer algo porque para mí está todo bien, hago todo bien, hacemos esto, hacemos lo otro, pero, o sea, no tenemos ingresos, no estamos generando esto, no estamos generando lo otro. Hacemos esto bien, o sea, como que es muy difícil uno desde afuera si no tiene un poco el panorama claro, saber por dónde arrancar. Es súper complicado. Cuando vos Bueno, entras a un lugar y sí, te dicen, pa, está todo bien, hago esto bien, digo en las empresas pequeñas, ¿no? Que es donde mayormente pasa. sí. Entonces el trabajo está bueno, pero es como bastante complicado. Aparte de que cuando empezás a proponer cosas, te encontrás con todos los muros, ¿no? Ah, no, pero esto nosotros lo hacemos bien. Ah, no, pero esto ya capaz que lo probamos o fulanito lo probó y es complicado. Es muy Bueno, complicado. es complicado. Pero bueno, Lo bueno es eh, que justamente, como es se puede complicado, hacer. no, y para eso te van a pagar. Si Sí, no sí, fuera sí. complicado, lo harían ellos. En Sí, general, eso que sí. decís vos es correcto, pero también te voy a decir, y no con esto vamos a generar esa pseudo tranquilidad que mal de mucho consuelo de papa, todas esas cosas que. Pero esto que nos pasa a nosotros cuando llegamos a la empresa, eh, pasa en muchísimos rubros. A ver, he tenido la suerte de asesorar algunas empresas, por ejemplo, clínicas médicas, estéticas, odontológicas, y me decían exactamente lo mismo que me está diciendo vos. El tipo llega porque tiene un problema
alimentario o de hipertensión o lo que sea, y le dice al médico qué es lo que tiene y todo lo que dice, pero que hace todo bien. Entonces, lo mismo que decís vos, le pasa al señor médico, al dentista, al arquitecto le dicen cómo tiene que hacer la casa, y es parte de lo que nos va a pasar. Y en realidad la respuesta es más o menos la misma, porque cuando eso que decís vos me lo han dicho 32 veces. Y yo los escucho y digo, a ver, si estás haciendo todo bien, lo tenés tan claro, ¿por qué me estás llamando? ¿Por qué no tenés los resultados que esperás? Claro, eso mismo. Sí, Entonces, si eso sí, estuviera tan sí. claro y vos sabés que estás haciendo todo bien, tendrías resultados y yo no estaría sentado acá. Obviamente algo no está funcionando, ¿no? Pasa que se cierran mucho, ¿no? Es como que quieren ayuda, pero no quieren aceptarla en realidad. Es como que saben que Bueno, la necesitan, pero no son capaces de aceptar las sí, proposiciones que, como decía Natalia, les propones algo y te dicen, no, así como estamos haciendo esto, ya está bien. Y bueno, si está bien, es como decir, que- pero claro, es como que se cierran mucho. nada. Eso es una Recuerden barrera. cuando vimos neurociencias, ¿no? Decíamos los tres pilares. Reconocimiento, ego, modelo mental. Eso sigue estando acá y por eso vimos primero neurociencias. Tenemos que entender qué pasa acá adentro porque ahí es donde resolvemos la mayor parte de los problemas. Es decir, en psicología te dicen, hasta que el individuo no es consciente que tiene un problema, no busca ayuda. Claro. Sí, sí, sí. Y lo más complicado, y por eso el primer pilar que vimos se llama reconocimiento o ausencia de reconocimiento. Hasta que el tipo no tenga la humildad o la posibilidad de hacer consciente, bueno, si tengo un problema necesito ayuda, mientras no llegue eso acá, no tiene problema, no necesita ayuda. Pero sí, pero no. Y lo que decías vos, esa especie de ambigüedad, bueno, eso es Claro. parte del proceso con el que vamos a tener que trabajar. Y por eso el tema de que vimos esas herramientas para poder interactuar con el cliente de forma de hacerle ver cosas que no está pudiendo ver, no es que no quiera, no puede ver. ¿Ah? Y ese es nuestro laburo, ¿ah? Es parte de nuestro trabajo. ¿No? Primero entonces esta, y bueno, un poco lo decían ustedes también, es quizás la etapa más costosa desde el punto de vista de que el otro entienda la necesidad. Hay que, como se acuerdan que yo les decía, ¿no? Expandir su zona de confort. Hoy está de moda el concepto de coaching. Y lo que tenemos que transmitirle es conocimiento, es darle data para que vaya viendo. ¿Va? Cosa que cuando propongamos moverlo, ya para el tipo, esa zona de confort se haya expandido y no le resulte totalmente de afuera, sino conocido. Eso es un poco la idea. Por eso, en ese momento hablábamos de ese tema, porque acá lo vamos a usar. La segunda etapa, ya con las bases más o menos sentadas, es lo que decía Pivetta. Bueno, ahora vamos a parte de analítica. Vamos a analizar, adentro y afuera. ¿Dónde estamos? Análisis de situación. ¿Ah? Ahí podemos usar Porter, Pestel, bla, bla, bla. Y sin duda las variantes del FODA, porque tengo que ver qué pasa adentro, qué pasa afuera y qué pasa con mis competidores. Esta etapa analítica nos va a dar eso, un análisis de situación para ver, bueno, qué es lo que puedo qué es lo que debo y puedo hacer según los recursos que yo tenga o me falten. La tercera etapa, ya nos metemos en la parte operativa. Ahora ya nos vamos a ir a empezar a trabajar hacia adelante, ¿no? Acá vamos a fijarnos objetivos y metas para las distintas áreas. Vamos a diseñar nuestro portafolio de productos o cartera de negocios, según cómo estemos y dónde estemos trabajando. Y vamos a definir la propuesta estratégica. La propuesta estratégica de un negocio en general se apoya, según este modelo, en dos grandes pilares. Por un lado, hay que definir qué estrategia genérica competitiva vamos a seguir y después cuál me conviene pelear, qué management de guerra me conviene utilizar en este contexto, en esa empresa en la que estoy trabajando. ¿No? Cuando yo defino estos dos pilares, después directamente lo que hago es seguir bajando. Voy a definir estrategias específicas para cada área operativa. Con esas estrategias específicas lo que voy a bajar después es a los planes de acción tácticos, se llaman PAT. ¿No? Y acá hago un corte. Ya lo habíamos mencionado, simplemente refrescarlo. ¿Cuál era la diferencia de estrategia y táctica? ¿Cómo se vinculan estrategia y táctica? No, ¿qué es una estrategia y qué es una táctica?
Una táctica es algo mucho más específico, ¿no? Me parece a mí. Que Está dentro de las estrategias, las tácticas. Ujú. Sí, es correcto. La estrategia es acá arriba, el mundo de las ideas, la táctica es acá abajo, en el mundo de físico, ¿no? La táctica es como yo pongo en práctica la estrategia. ¿No? La táctica es cómo implementamos lo que previamente se definió en el plano estratégico. ¿Ah? Esta es la bajada a tierra. ¿Sí? Y después de un rato de estar trabajando, si más o menos estamos trabajando bien, vamos a tener que pensar en aplicar alguna estrategia de crecimiento, que también, lo que ustedes decían de esos empresarios que no visualizan la posibilidad o que creen que están haciendo bien y porque no entienden por qué dan resultados, también les va a costar entender que para crecer hay que tener una estrategia. Y yo les comentaba, y por eso la vida promedio tan chica, tan corta de las MIPYMES en Uruguay, muchos la quedan cuando creen que están creciendo, porque confunden movimiento con resultados, ¿tá? Y ahí empiezan los descontroles y terminan quedándola. ¿No? Estos dos pilares son los que nos vamos a meter a trabajar ahora, acto seguido, después del paso 4, porque acá tenemos la primera gran definición de esa empresa en la que vamos a estar trabajando. ¿En qué me voy a apoyar? La estrategia genérica competitiva condiciona toda la propuesta estratégica del negocio. Porque todas las estrategias van a tener que estar alineadas, por eso el nombre, con esta estrategia genérica. Esto condiciona todo lo que viene después. Y el management de guerra tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, una vez que entro, si más o menos funciono, ¿cómo y de qué forma voy a dar pelea en ese mercado? Y acá también, muchas veces a priori, depende de quién esté leyendo o escuchando esto, está el tema. Bueno, pero yo en realidad no quiero pelearme con nadie. Yo quiero entrar al mercado, trabajar, estar tranquilo. Y está bien, y está bien. El problema está en que, por más que tú no te quieras pelear con nadie, si vos entrás con una propuesta que funciona, vas a molestar. Porque si vos me vendiste este marcador, no me lo vendieron las otras marcas. Si vos me vendés una heladera, no me la vendan las otras marcas. Y yo por un rato no compro. Si vos, yo te contrato a vos, a tu estudio, con mi empresa, los otros estudios no los contrato. Entonces, empezás a molestar. Y seguramente alguno de esos otros jugadores va a ver cómo te puede sacar del juego porque te estás quedando con sus dineros. ¿Está bien? Entonces, aunque no quieras, reitero, te vas a ver involucrado en una guerra. Entonces tenés que ver, bueno, si ese fuera el caso, cuando llegue, cómo y de qué forma yo puedo hacer frente a las posibles acciones que tengan los competidores conmigo. Y acá, de vuelta, aquello que hablamos de neurociencias, ¿no? Muchas veces yo me voy a poder anticipar, producto de que más o menos pensamos todos igual, más o menos sabemos cómo va a reaccionar. Y por eso nosotros tenemos que tener la capacidad de pensar diferente para ser lo menos predecibles posible. Exactamente eso es lo que vamos a aplicar en este punto. ¿Sí? Y la cuarta etapa es lo que se llama acción y desarrollo y tiene que ver con la operativa, tiene que ver con el control de esa operativa. ¿Sí? Nosotros planificamos, vamos a hacer esto en un contexto determinado, tomando recaudos, previendo cosas que pueden pasar y las que no, pero están los imprevistos. Una vez que nos ponemos en marcha, tenemos que ver eso que está planificado, cómo se va desarrollando esa acción, cómo se van desarrollando esos hechos, y en la medida que haya algún tipo de desviación, tratar de corregir y retroalimentar el sistema. Permanentemente tenemos que estar retroalimentando a efectos de ajustar y mantener vigente la propuesta que habíamos hecho para esa empresa en ese momento, lugar y con esos competidores. ¿No? Ahí tenemos una guía práctica de cómo movernos dentro de una organización. Vamos a meternos ahora, esto era lo que tenemos que hacer, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿No? Y vamos a empezar con el mismo orden, vamos a empezar con los dos pilares fundamentales. El primero, estrategias genéricas competitivas. Para ustedes este concepto no es nuevo, ya lo han visto, simplemente lo vamos a refrescar y quizás un poco desde el punto de vista práctico ver la aplicación, pero conceptualmente esto ustedes ya lo tienen claro, ¿no? Porter definió
a partir de la aplicación del modelo de 5 fuerzas, 3 estrategias genéricas. Algunos interpretadores de Porter hablan de 4, porque habría una cuarta que es la indefinición estratégica, pero específicamente hay 3, y que tienen que ver con, por un lado, optar por un liderazgo total en costos bajos, optar por la diferenciación, optar por enfoque o alta segmentación. Viniendo más para acá en el tiempo, las 3 tienen la misma raíz, diferenciación, solo que me diferencio de distintas maneras, pero todas buscan diferenciarse de sus competidores, de una u otra forma. ¿Tá? Vamos a la primera, liderazgo total en costos bajos. Esto ya, decíamos, ustedes lo vieron. ¿En qué consistía esta estrategia, muchachos? En diferenciarse por los costos y eso se traslada después al precio. Ajá, bien. Un ejemplo de eso en Uruguay, ¿cuál podría ser? Muy bien, sí. Y no sé, por ejemplo, la línea de bebidas, está la bebida líder, y después hay bebidas mucho más baratas, o si no, se me ocurre, no sé, los supermercados tipo Tata y eso, que tienen su propia marca, que también son productos como son terceras marcas, digamos, y son productos mucho más económicos. Sí, correctísimo. Macromercados, un caso típico, Tata, como decías vos, esto no lo inventaron ellos, en el mundo se dice que el primero fue Carrefour, después aparecieron Walmart y otros, ¿no? Y se trata de eso. De alguna manera, el liderazgo en costos bajos significa, bueno, ¿cómo hago para bajar mis costos? Tenerlos más bajos que mis competidores. Y ahí hay 2 grandes temas, según si sos productor o si sos comprador, y después distribuís, ¿no? Uno tiene que ver con la economía de escala, que muchas veces los volúmenes hacen que yo sea más eficiente desde el punto de vista productivo, y lo otro tiene que ver con la curva de experiencia acumulada. Estos 2 elementos, cuando yo los conjugo, termina aplastando lo que es mi curva de costos totales. Si después ¿Curva de qué dijo? ¿Curva de qué, profe? Experiencia acumulada. Ah. Economía de escala y experiencia acumulada. Si después yo traslado esa bajada a precios, ahí aparece la diferencia. Si yo traslado menos que proporcional eso a precios, no solo voy a estar barato, sino que además voy a ganar más. ¿Ya? Claro, cuando yo opto o pienso en optar por una estrategia de liderazgo en costos bajos... El tema es no bajar la calidad tampoco. Ahí va, el tema es ese. Exactamente. Es cómo lo hago. ¿Cualquier empresa puede optar por una estrategia de liderazgo en costos bajos? No. ¿Por qué? No, es muy complicado eso, porque primero tengo que analizar qué producto estoy realizando, o sea, qué productos voy a producir, cómo puedo reducir los costos y lo más importante, cómo puedo optimizar la ganancia en base al producto en cuestión. Es más complicado de lo que parece. Sí. No, y aparte también que la economía de escala, por ejemplo, es una barrera de entrada muy grande. Entonces, no, si vos no podés, es como que yo me pongo a producir, no sé, una refresco cola, o sea, yo no, si no tengo una estructura, tengo que tener una inversión mucho más grande. Y además también que cuando llega otro con precios, si tu ventaja la única es el precio o tus costos, que tenés un precio bajo después, cualquiera que llegue con precios más bajos, ya está, te dejó afuera. O sea, si tu calidad es más o menos y tal, viene uno de China y ya está, o sea, te liquida. Como que tiene eso también. Sí, sí, es correcto. Bueno, juntemos todo eso que dijeron ustedes, y que es todo correcto, y agreguemos algún condimento más, pero es por ese lado, ¿no? Primero, ¿no es para cualquiera? No, no es para cualquiera. Ponele, y tomo el ejemplo que decían recién ustedes, ¿no? El kiosco que está en la esquina acá que hace llaves, y el señor está adentro haciendo las llaves, por más que quiera, no va a poder hacer una estrategia de liderazgo con costos bajos. Le falta economía de escala, punto. Entonces, esto está pensado para empresas que tienen o pueden llegar a lograr grandes volúmenes de producción o de venta, y eso que les permite importar o comprar grandes volúmenes. ¿Está bien? Lo otro, si vas a manejar grandes volúmenes, tenés que pensar en tener estructuras, espacios, instalaciones que soporten esos movimientos de grandes volúmenes de productos.
y que tengas la posibilidad eventualmente de seguir agrandando esas instalaciones en la medida que esto siga creciendo, ¿no? La posibilidad de desarrollar proveedores y particularmente, dos cosas más. Una la dijeron ustedes, que estos ahorros que yo logro, de alguna manera no involucren sacrificar calidad. ¿Por qué? Porque después, en algún momento, el comentario puede ser para el mercado objetivo el que apuntaba, sí, es más barato, pero es una porquería, o tal cosa, o no tiene respaldo, o. Entonces, no. Yo tengo que Igual, mantenerme con un mínimo de calidad dentro de lo que es el precio que voy a poner. Sí, Maldonado. claro, que en realidad generalmente igual las que son de liderazgo en costos, nunca es una calidad que uno diga que se destaca, ¿no? Siempre es como una calidad muy estándar. Porque Pero digo, obviamente no va a ser lo peor, porque obviamente tienen que buscar justamente mantener un nivel, pero nunca las que lideran en costos van a tener la mayor calidad, jamás. no necesariamente la mayor calidad, pero por lo menos, como dijiste vos, una calidad estándar. Una estándar, claro. Ahí va. Fíjate en un negocio, como puede ser el negocio de los supermercados, porque en teoría la Coca-Cola, la manteca con la Prole, los fideos Adria, la yerba Canales, el aguasalo que compras en Macro es el mismo que compras en tienda inglesa. Sí, claro. ¿Está bien? ¿Por qué tienda inglesa durante muchos años se mantuvo y con muy buen suceso, cuando en general el precio promedio era significativamente superior al que podría ser Tata o Macro? Y los productos son los mismos. El grueso del mix es el mismo. Asociado a lo que decías vos, la gente que iba, en este caso, a esa marca tienda inglesa, justificaba el overprice diciendo la calidad de atención, el respaldo, la limpieza, la iluminación, que podría ser, sin duda. También estaba lo otro, ¿no? El vicio de subjetividad. Fíjate hoy cómo, de alguna manera, con cambios, pero hoy tú vas de repente a Macro, y te encontrás con una propuesta que, no, en general nadie te puede decir que es desastrosa desde el punto de vista de calidad. Podemos después discutir si hay otras más que tengan más, sí, pero no es mala. Y sin embargo, está ahí, ¿no? Entonces, de eso se trata. Es decir, yo tengo que dar un estándar de calidad que para vos como mínimo sea aceptable. Porque eso es lo que habilita a que vayas ahí. Si no, por más que sea más barato, si tú no percibís que la calidad general como mínimo llega a ese estándar, directamente sí es barato, pero no. Y te vas a ir a otro lado. Esa es la realidad. Y lo otro, que no es menor, es que quien opte por este tipo de estrategia tiene que poder tener un aparato administrativo que controle férreamente todo el proceso en tiempo real. Es decir, vos tenés que tener controles estrictos, sistemáticos, que te permitan a vos estar tranquilo de que el negocio está bien. ¿Por qué? Porque justamente tú vas a manejar márgenes de contribución unitarios muy pequeñitos porque tu negocio gira bajo volumen. La plata acá viene de los grandes volúmenes que vos movés. Cualquier desfasaje en eso va a hacer que en esos volúmenes termines perdiendo mucho dinero. Entonces, las empresas que se focalizan en este tipo de propuesta estratégica, yo les invito a que vean, tienen controles bastante estrictos, sistemáticamente, ¿no? De precios, de cantidades, de las personas que entran, de las personas que salen, de todo lo que tiene que ver con la parte operativa, porque saben que ahí les va la vida. Durante un tiempo, yo no sé si sigo estando, porque ya hace rato que no estoy ahí en esa empresa, pero yo trabajaba en una empresa que de otra cosa atendía algunas grandes cadenas, Macro una, y vos ibas a Macro Central y al lado de la oficina, atrás de las filas de caja, había un cartel que decía, ¿por qué nuestros precios son más baratos? Y te decía, no, tenemos instalaciones lujosas, abaratamos acá. Ya te estaba dando un montón de explicaciones de por qué su precio era más bajo. Ninguna les metía calidad, ¿eh? Te está diciendo, mirá que yo soy más barato, no porque me falta calidad, sino porque evito esto. Y era un poco la propuesta, ¿está bien? Y controlaba, sin duda, y controlaba. Entonces, como ven, puede ser interesante, manejás volúmenes, hay segmentos de mercados muy afines a esta propuesta de lo mismo por menos,
Pero tenés que tener esas características, ¿no? Tamaños, estructura, posibilidad de crecer, manejo de controles estrictos y que lo que vayas a vender con el volumen, por economía de escala, curva de experiencia, pueda bajar el precio. Si no, esta no es para vos. ¿Ah? Siguiente estrategia, diferenciación. ¿En qué consistía esta? ¿Recuerdan? Esa, profe, no es la de posicionar a nuestro producto o servicio en el mercado que se destaque del resto. Tratar de posicionarlo de forma que se destaque. Sí, es correcto lo que decís vos, pero también acá te estás posicionando con costo bajo. Pero ahí creo que es apuntando más a la marca o algo de eso, ¿no es? Ahí va por otro lado, exactamente. Acá se trataba de poner de manifiesto la ventaja diferencial, aquello que te hace único, diferente del resto, aquello que vos tenés y el resto no, y que es valorado, buscado por el público objetivo al que vos apuntás. Acá la marca, las marcas, es donde empiezan a hacer la diferencia, ¿no? Y muchas veces como hasta que toman vida propia, marca y producto, porque la gente compra más la marca que el producto. ¿Está bien? La diferenciación viene por ese lado. Cómo vos resaltás aquello que tu producto o servicio tiene y que no tienen los demás. Lo que fuere. Y bueno, y en eso te haces fuerte y ahí haces la palanca. Obviamente, estamos en la vereda de enfrente del liderazgo en costos. Acá difícilmente vos logres tener la mayor participación de mercado. Esto en general te va a dar ámbitos bastante más reducidos cuantitativamente hablando. Pero compensás esa ausencia de cantidad de compradores con márgenes de contribución bastante más elevados. ¿Está bien? Es decir, no hay duda que, por ejemplo, Chery Cucu vende muchos autos a 9.000 y pocos dólares. Y vende muchísimos autos. Ahora, Ferrari de repente vende uno. ¿Cuántos Chery tenés que vender para ganar lo mismo que gana Ferrari con un auto? Eso es la diferencia. Costos, diferenciación. ¿No? Son dos caminos diferentes por donde llegar al resultado. Y tercero, nos queda la estrategia de enfoque o alta segmentación. ¿Recuerdan en qué consistía esta? Dedicarse a un público muy específico. Un sector definido del mercado. Bueno, sí, parcialmente sí, no totalmente. Cuando hablas de segmentación, de alta segmentación o enfoque, muchas veces se lo confunde con me especifico en determinado público. Cuidado. Ah, bueno, puede ser de producto. En realidad, ahora sí. Sí, claro, puede ser de producto. O el servicio, ámbito, digo. ahí va, el ámbito es bastante más amplio, ¿no? La idea acá es que ustedes se especifiquen, se especialicen en alguna parte del negocio, que puede ser un tipo de cliente, un tipo de mercado, un tipo de producto, algo, pero no solamente en un cliente, ¿está bien? Es decir, acá estamos hablando de... Ahí no es donde se buscan los potenciales, o sea, el cliente potencial, donde nos tratamos de enfocar en eso, en la segmentación, donde podemos ver ese nicho o esa puerta. ¿Pero a qué te referís con cliente potencial? Capaz que está bien, ¿no? Y por ejemplo, nos enfocamos, de repente vemos que nos podemos especificar en determinado público porque ahí podemos, o sea, poner nuestra atención y captar mayores clientes. Sí, correcto, pero puede ser en un público, puede ser en un producto, puede ser en un segmento de mercado, por eso. No solamente en clientes, ¿entendés? La idea es poner foco en algo. ¿En qué? Verás vos con tu negocio. Ahí va. Esto es basado en un principio básico que dice que a menor superficie, mayor presión, a presión constante, ¿no? Es decir, en vez de tener un ámbito de trabajo mucho más amplio, me concentro. En vez de tener 300 productos, me concentro en uno o en una línea. En vez de tener 50 mercados, me concentro en un mercado. Lo que se supone es que nosotros vamos a atender de mejor manera un ámbito más reducido, porque nos vamos a volver especialistas en eso, ¿no? Ya hace unos años, Kotler, cuando hablaba de esto, hablaba de los supernicheros. Es exactamente esto.
¿no? Es decir, yo pongo una veterinaria y de repente la veterinaria atiendo todo animal que me llegue, pues yo tengo que llegar al número. Entonces, un perro, un gato, un loro, una vaca, un caballo, una tortuga, un pájaro, no importa. Hasta que alguien dice, no, una veterinaria que está especializado solo en perros. Punto. Solo atiendo perros. Y en algunos casos ya hay supernicheros que te dicen, soy una veterinaria que atiende perros Rottweiler. Solo eso. Me traes un gato o un caniche, no tengo idea. No, no, eso no. Perros Rottweiler. Solo eso, pero de eso, todo. Lo que se te ocurra. Desde la alimentación, cómo educarlo, dónde dormir, la vacuna, el cría, pensión, alimentación. Profundidad absoluta, pero solo en eso. ¿Está bien? De eso estamos hablando acá. Es decir, una hiperespecialización en algo. Claro, yo tengo que ver que eso en lo que me vaya a ser hiperespecialista tenga un volumen tal que haga que para mí sea rentable. Es cierto, voy a poder cobrar más por ese producto o servicio hiperespecializado, porque justamente estás pagando eso. Pero tiene que haber una cantidad determinada que haga que, insisto, para mí eso sea rentable. ¿No? Si usted Eso se fija, está bien, profe, porque hay empresas que empiezan a querer captar mayor cosas porque piensan que viene por ahí al lado, y el que mucho abarca poco aprieta. A veces agarras un montón de cosas y es peor, terminas perdiendo más. Es lo que no se dan cuenta. sí, porque esa es la herencia de otra época. Volvemos a lo mismo, ¿no? En un momento cuando hablamos de segmentación, yo les comentaba, creo que fue con ustedes que hablamos, todavía en Uruguay seguimos anclados a veces al viejo concepto de el generalista como la solución a los males. Si tengo más, puedo captar más. Hoy el mundo nos dice, no, si tenés más, vas a captar menos. Porque no vas a ser visto como una solución contundente. Es decir, la típica, ¿no? Vos tenés llegás a tu casa y te encontrás con una mancha de humedad, decís, wow, explotó un caño de la cocina, no sé. ¿Y a quién llamo? Y tienes una tarjeta que dice Mario López, albañil, sanitario, carpintero, constructor, pintor, diseño de interiores. Vos decís, wow, antes se Ese decía, no, profe. hace 20 Sí. años decías, este es el hombre, porque hace todo, pica, revoca, reviste, Hoy en día tenés esa tarjeta y tenés la otra que te dice Juan Pérez, sanitario, baños y cocinas. ¿A cuál llamás? Y la mayoría vamos a llamar a Juan Pérez. ¿Por qué? Porque solo hace eso. De eso debe saber mucho más. Es decir, estamos viendo cómo ha migrado del generalista al especialista. El principio de la especificidad vino y se instaló, se quedó y sigue estando ahí. Y llevarlo al ejemplo burdo que yo te puse recién, llevarlo al terreno mecánico y ya no es cualquier mecánico. Vas a buscar un mecánico especializado en tu marca de auto. Más allá de que la garantía te lo va a exigir y todo lo demás. Piensen ustedes mañana haciendo ejercicio liberal de la profesión. Antes buscabas un contador, ahora capaz que buscas un contador especializado en costos o en tributaria. Y lo mismo con el abogado. Antes buscas un abogado, ahora no, yo necesito un. Eso iba a decir, con abogado laboral, abogado penal. Y lo mismo con el médico, y lo mismo con el dentista que se especializa en ortodoncia, y está el otro en el implante, y bla, bla, bla. Y vas a seguir teniendo un montón que hacen de todo. Ahora, cuando necesitas solucionar un problema que para vos es importante, es altamente probable que prefieras el especialista y no el generalista, porque la duda razonable es, si abarca tanto, ¿cuánta profundidad tiene en cada uno de esos temas? Hoy, la tecnología, la cantidad de información, etcétera, y ustedes lo ven a diario, hace que es muy difícil que yo pueda mantenerme actualizado en muchas cosas. Con suerte me puedo mantener actualizado en una, dos, no mucho más. Porque la cantidad de cambios que hay, la cantidad de cosas nuevas que surgen es terrible. Bueno, eso es entonces esto, ¿no? Es decir, en esto me voy a especializar. Solo esto, nada más que esto, pero de esto, todo. ¿No? 3 caminos diferentes, todos válidos, tendrán que ver en cada caso cuál. Y, como decíamos, esta definición condiciona todo lo que viene después.
porque tengo que estar alineado con esto, que es la genérica. ¿De acuerdo? ¿Cuál era la cuarta que había dicho, que también mencionaba Porter? Indefinición estratégica, Ah, ahí va. cuando no sos ni una ni otra. Bien, vamos al segundo pilar, el management de guerra, ¿no? ¿Qué guerra voy a pelear? ¿Qué determina el tipo de guerra que voy a pelear? Esa debería ser la primera pregunta que nos deberíamos formular como estrategas, como gerentes, ¿no? Y con esa pregunta quizás reducir ese error sistemático en el que incurren muchos. Ah, si lo hace Coca-Cola debe estar bien, vamos a hacer lo mismo. Ah, si lo hace Salus debe estar bien, vamos a hacer lo mismo. No, capaz que está bien para él, no para vos. Él tiene determinadas características como empresa que vos no tenés. Seguramente maneja determinados recursos que tú no manejás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre copiar la estrategia del otro, pese a que al otro le vaya bien, es una opción saludable para mí. Eso es una falacia. ¿No? ¿Qué es lo que determina el tipo de estrategia que yo puedo y debo emplear? Dos conceptos. Uno, ¿qué tamaño tenés? Porque el tamaño está asociado a disponibilidad de recursos de todo tipo. Y lo otro, ¿qué posición ocupás en el mercado? ¿Qué tipo de empresa sos en ese contexto o mercado vertical en el que te vas a desarrollar? De acá surgirá que las empresas grandes, obviamente, que tienen más market share, más porción de mercado, van a poder desarrollar estrategias que si vos sos un nichero, una empresa pequeñita, no vas a poder costear, no tenés volumen, no tenés ruido, no tenés distribución. Y también nos va a servir para empezar a cambiar un concepto que tenemos arraigado y que no tiene fundamento. Y es que allá afuera el paradigma más extendido es, si sos una empresa pequeña, y bueno, podés llevarla, podés vivir de ella, pero difícilmente tú logres la diferencia. Eso es un error. Las empresas pequeñas, bien trabajadas, eso significa aplicando la estrategia adecuada, y está demostrado, pueden obtener tasas de rendimiento iguales o superiores en términos porcentuales a las empresas grandes. El problema está en que la mayor parte de las veces esto no ocurre. ¿Por qué? Porque tienen carencia desde el punto de vista de la aplicación de herramientas estratégicas. Y copian mal. Pero pudiendo darles el conocimiento, el aporte técnico, esto es posible, es totalmente posible. ¿Tá? ¿Cómo están compuestos? Vamos a esa parte, decíamos, tamaño y posición que ocupás, ¿no? ¿Cómo están compuestos los mercados desde ese punto de vista? ¿Qué tipo de jugadores nos vamos a encontrar en el mercado? Básicamente hay 4 tipos de empresas. Está el líder, que el líder puede ser notorio o no, dependerá del rubro que estemos hablando y de las personas con las que estemos hablando. Por ejemplo, si yo acá preguntara, che, ¿quién es el líder en Uruguay en bebidas refrescantes? Seguramente la mayoría veía Coca, y no hay duda, porque es bastante notorio. Ahora, de repente yo les preguntaba, dígame, ¿quién es el líder en empresas de seguridad doméstica? Y capaz que alguno sabe o capaz que la mayoría no. Y seguramente el que opinará por la cantidad de carteles que ve en el barrio donde está, y capaz que si lo cambias de barrio los carteles cambian, porque hay una marcada segmentación geográfica, etc. ¿Hay un líder? Sí, claro que lo hay, despegado. Pero quizás para el grueso no es tan notorio como podría ser en el rubro refrescos. ¿Vale? ¿No? Luego están los retadores, empresas que son la número 2, 3, 4, ahí, dentro de las 5 o 6 primeras, grandes también, pero no líderes. Y la principal característica de esas empresas que son grandes, que son fuertes, que manejan recursos, es su postura. ¿Cuál es su postura predominante? Una postura agresiva. Sistemáticamente están atacando. Más clientes, más mercados, más clientes, más mercados. ¿No? Eso es lo que los define como retadores. Luego están los seguidores, que también pueden ser grandes, no líderes, que también manejan una cantidad importante de recursos, etc.
pero que a diferencia de los retadores, estos prefieren coexistir pacíficamente con el líder particularmente. Muchas veces lo siguen, lo copian, no hacen olas. Esto se ve mucho sobre todo en mercados de capital intensivo y baja diferenciación, ¿está bien? Tienen sus características y vamos a ver que hay 3 tipos de seguidores y cada uno de ellos tiene sus particularidades. Y por último, tenemos los pequeños o nicheros, encajonados, como les quieran llamar, en nuestro país la inmensa mayoría, y que vamos a ver, la oportunidad está por el lado de la especialización. Entonces nos vamos a meter a estudiar cada uno de estos, sus características y cuál podría ser la mejor propuesta estratégica según dónde le toque trabajar, ¿no? Vamos a un líder. Vamos a empezar de arriba hacia abajo, ¿no? En general, cuando hablas del líder, aparece un concepto primario que tenemos que tener claro como técnicos, ¿no? Muchas veces las empresas que nos contratan, sobre todo si ya están medias grandes o tienen espalda como para crecer y poder pelear arriba, les encanta, les seduce el tema de ser líder. Es el sueño, ¿no? La pregunta que hacemos sistemáticamente es la misma: ¿por qué querés ser líder? Más precisamente, ¿para qué querés ser líder? Y cuando le preguntás ¿para qué?, ahí lo desarmás. Porque te quedas con el ego y poca cosa más. Vamos a ver que ser líder, llegar a ser líder es muy complejo, pero mantenerse siendo líder es muchísimo más complejo. Estresante, desgastante. No tenés paz. Todo el mundo en el sector te tiene en la mira. Sos, de alguna manera, eso, sos referencia para el resto, por distintas razones. Entonces, vos tenés que tener claro si realmente compensa. Hay casos donde va a compensar, vamos a ver después por qué. La diferencia por el estrés que vas a pagar. De repente, siendo número 2, número 3, la diferencia no se justificaría y tenés una vida bastante más tranquila. No tenés ego, el brillo. Pues, tenés que ver entonces para qué querés ser líder, ¿no? Cuando hablas de liderazgo, de empresas líderes, decíamos esto puede ser notorio o no, pero en el sector el resto sabe quién es el líder. Y a ese líder, rol, de ese rol se desprende un estatus, las demás esperan cosas de ese lugar que vos estás ocupando. ¿Y qué esperan que hagas? Sí, generalmente el líder es quien usualmente encabeza, por ejemplo, los cambios de precios, porque es el que tiene más participación de mercado. Entonces, si el líder mueve el precio, rápidamente el resto se pone a ver qué pasa. Es más, piensa en esto: vos estás en la industria, no sé, cualquiera, la que se te ocurra a vos, de la vestimenta, del calzado, del mobiliario, y el líder subió el precio y no pasa desapercibido. Ese subió, ¿qué pasó? No sé, ¿y qué hacemos? Y no sé, por la duda subilo. Porque algo de saber que yo no sé. Y movió, y mueve, y genera, ¿está bien? Y normalmente tiene después un fundamento. Ni que hablar, del líder se espera que sea quien esté sistemáticamente incorporando productos nuevos, porque en general es quien puede hacer investigación y desarrollo. Entonces el líder es el que está incorporando productos nuevos, servicios nuevos, etc. Y lo demás después se acoplan, copian, etc., ¿no? Bueno, obviamente por el tamaño es quien encabeza la parte de cobertura y distribución, virtual o física, y lo mismo ocurre con la parte publicitaria, promocional, etcétera, etcétera, ¿no? Como ven, son distintos los ámbitos donde se espera que el líder marque las pautas para el sector. Y a partir de ahí los demás jugarán, ¿no? Independientemente de que vos al líder lo admires o lo odies, hay una realidad: es el predominio que tiene, producto de su participación de mercado. Y eso lleva a que esté sistemáticamente en la mira del resto de los jugadores, con distintas finalidades. El retador lo está midiendo para desafiarlo. El seguidor lo está mirando, observando para imitarlo.
Y el nichero, el pequeño, lo está mirando para evitarlo, para que no lo pise. Entonces, siempre estás en la mira del resto, no pasás desapercibido. Por eso, decíamos, la vida de un líder no es fácil, es estresante, y eso implica que debes llevar adelante una vigilancia constante. No te podés distraer, esto es 24/7, porque te acostaste siendo líder y te despertaste siendo el 2 o el 3. Y esto le pasó no a una empresa de cara vuelta, le pasó a Coca-Cola en Estados Unidos, le pasó a Aspirina, le pasó a Pringles, le pasaron a marcas que son enormes. Entonces, pasa, va a seguir pasando, es así. ¿Por qué? Y porque las otras están mirando y donde te descuides, dejaste un pedacito descubierto o no protegiste o en esta parte de flanco estás ahí, por ahí te van a entrar y te pegan, y te pegan, y te pegan. Y es cuestión de tiempo, te van a afectar, es así. Por eso la vigilancia permanente y constante. Otras veces le erraste o te demoraste en tomar decisiones, eso lo aprovechó otro, ¡pum!, caíste 2 lugares. Por lo tanto, si mañana los contrata la empresa líder para que ustedes gerencien, y la idea es que siga siendo líder, acá viene la primera pauta de trabajo que tenemos con el líder. Si yo quiero en la empresa que trabajo que siga siendo líder, tengo que hacer 3 cosas de forma constante y concomitante. Reitero, subrayo. Tengo que hacer estas 3 cosas de forma constante y concomitante. La primera, tengo que ver cómo hago para expandir la demanda total, cómo hago crecer la torta. La segunda, debo proteger mi porción de mercado, independientemente de si la torta crece o no. Y vamos a ver que para nuestra protección de mercado, debo, no solo puedo, debo hacer o llevar adelante acciones no solo defensivas, sino también ofensivas. Y tercero, debo expandir mi porción de mercado. Lo mismo, aun cuando la torta no crezca. ¿Ya? Estas son las 3 cosas que tengo que hacer al mismo tiempo, sistemáticamente. ¿Cómo hago esto? Cuando hablamos de expandir, de expansión del mercado total, estoy hablando de buscar nuevos usuarios, nuevos usos o... No, acá está mal, perdón. No es más usos, es más uso. O más uso. ¿Ya? Son las 3 formas que tengo de hacer esto. Cuando hablamos de proteger la porción de mercado, vamos a ver que ahí tengo 6 posibles acciones estratégicas. Y todas comienzan con lo mismo, defensa de. Posición de los flancos, preventiva, contraofensiva, móvil y por contracción. Vamos a ver cuando las veamos que no necesariamente siempre son, por más que se dice defensa de, acciones donde yo espero, sino que a veces salgo yo a atacar, ¿no? Para defender. Y cuando hablamos de expansión de la porción de mercado, un poco como consecuencia de lo anterior. Vamos a meternos en cada una de estas, a ver cómo se implementan justamente estas acciones para el líder. Lo primero, decíamos, tengo que hacer crecer la torta, tengo que expandir el mercado total, ¿no? Es decir, yo soy el líder, supongamos que tengo obviamente la mayor porción de mercado, yo tengo que ver cómo expando esa demanda total. Tengo que hacer crecer la demanda, ampliar el mercado. Claro, algunos de ustedes seguramente ya tendría que estar pensando, pero pará, si vos haces crecer la torta, si vos expandís la demanda total, vas a estar beneficiando a tus competidores. Los que están y los que pueden llegar, porque el mercado se ensanchó. Y sí, de hecho lo voy a hacer. Voy a beneficiar a mis competidores. Pero también es cierto que si yo logro expandir la demanda, es altamente probable que como mínimo yo me quede con la mayor parte de ese crecimiento. ¿Está? ¿Por qué? Y bueno, porque justamente tengo la mayor parte del mercado anteriormente. Y si no lo hago yo, difícilmente otro jugador lo haga. Por lo tanto, sí o sí lo tengo que hacer, aún sabiendo que le voy a estar dando vida a mis competidores. Es parte del costo de ser líder, ¿no? Como dice el ejemplo, General Motors, en su momento era líder, hoy alternan año a año con Toyota, ¿no?
trabajó para convencer al público estadounidense de tener más de un vehículo, o de reemplazarlo con mayor frecuencia justamente para tener un vehículo. Entonces, ya sea que lo comprás o lo renovás más rápido o agregás más vehículos por familia, la sumatoria de estas dos acciones da que en el año se van a vender más vehículos. Claro, General Motors vendió más vehículos, pero también los vendió Toyota y Chrysler y otras marcas. Sí, pero de ese crecimiento, en ese momento el que se quedó con la mayor parte fue justamente General Motors, porque era el que tenía la mayor participación de mercado. ¿Tá? ¿Cómo podemos hacer esto? Uno, decíamos, trabajar sobre nuevos usuarios. Es decir, no importa el producto o servicio de que estemos hablando, tenemos el potencial de atraer a compradores que hoy no me lo compran, porque no lo conocen, porque no lo pueden pagar, porque no hay donde él vive, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué no empezamos por ahí? La primera, vamos a ver que eso tiene que ver con una estrategia de crecimiento llamada Ansoff, tiene que ver con una estrategia de penetración de mercado, ¿no? Es decir, como dice el ejemplo, si yo soy una marca de perfumes que vende perfumes para señoras, lo primero que podría hacer es apuntar a señoras que hoy no usan perfume. Ya tengo el producto, tengo el mercado, ¡pum!, es por ahí, ¿no? Y quizás sea lo más rápido y más barato. O puedo optar por una estrategia de mercado nuevo, Ansoff de vuelta. Por ejemplo, hago perfume para señoras, ¿por qué no hacer mi línea de perfumes para caballeros? Y vean en esta industria cómo tanto los perfumes que eran de mujer y de hombre y tienen justamente la línea de enfrente también. Están haciendo esto, ¿no? O puedo hacer una estrategia de expansión geográfica. Bueno, me voy a otro país, a otra ciudad donde no esté presente mi marca y ahora está presente y ahí tendré nuevamente más cantidad de compradores. O la sumatoria de estas transacciones. Perfectamente podría ser eso. La otra opción es la de los nuevos usos. ¿Cómo? Y bueno, cada vez que el producto me setea, madura, descubrir un nuevo uso para ese producto, ¿no? Es decir, quien de alguna manera eso lo hizo muy bien, y es un ejemplo que está en todos los libros, es la fibra de nylon de DuPont, ¿no? La fibra de nylon de DuPont se lanza, en su momento se usaba para confeccionar los paracaídas, cuando ese mercado maduró, saturó, descubren un uso nuevo. Medias, componente para las medias cancán de señoras. Cuando se maduró, para camisas de caballeros. Y cuando se maduró, en la industria automotriz, tapicería. Y ahí van reiniciando el ciclo, cada vez que madura, descubren un nuevo uso y extienden eso a lo largo del tiempo. ¿Tá? Eso es un poco la idea de este tipo de acción, de conseguir nuevos usos. Obviamente, aunque parezca de perogrullo, ya un poco lo habíamos mencionado la vez pasada, esos nuevos usos deberían ser coherentes y consistentes con el fin del producto o servicio en cuestión, ¿no? Por ejemplo, yo te podría... Si ustedes quieren limpiar una canilla y que quede brillante, pongan ketchup y después froten, van a ver que la canilla queda magnífica. Imagínate que yo soy el gerente de una marca de ketchup líder. Y te digo, ¿querés grifería reluciente? Usá nuestro ketchup y frotá tu grifería y verás. Y es un nuevo uso, no hay duda. Ahora, ¿cuántos más después le ponían el ketchup al pancho, ¿no? O la hamburguesa? Porque si deja la canilla así, ¿cómo dejará el intestino? No sé. Claro, como la Coca-Cola claro, para los socios. Nunca jamás va, claro. Pero que también sería un negocio. Y sería fantástico. Entonces, a eso se refiere. Es verdad lo de la Coca-Cola. Sí, claro que es verdad. Sí, y lo también. El también. Entonces, tenés que ser coherente justamente con ese fin principal. Si no, lo que logres de malo vas a perder más que proporcional en lo otro, ¿no? Igual esto de nuevos usos no siempre es viable para todos los productos o servicios, porque hay veces que es difícil encontrar un nuevo uso para algo que, yo qué sé, si yo vendo, no sé, auriculares y está medio difícil buscar otro uso que no sea para escuchar música. No sé. Es limitado para ciertos, o sea, para ciertas cosas es limitado. Bueno, te voy a permitir tener un matiz con tu apreciación. Lo que no significa que esté mal, tengo un matiz. Quizás no siempre sea tan fácil de visualizar. Y en algunos casos será más fácil que en otros. Pero si vos te las ingeniás,
es muy probable que le encuentres alguna vuelta. Insisto, en algunos casos serán muchas más opciones y en otros más reducidas. Yo tengo que trabajar con auriculares y no se me ocurre, capaz que, acordate, algo que viste en marketing básico, ¿no? Salite y mirá desde un metanivel. Porque si seguís mirando desde donde estás, para vos auriculares significa escuchar música. Como decía Levi, si yo fabrico taladros, solo se me van a ocurrir taladros con otras prestaciones. Ahora tenés que fijarte desde arriba cuál es la solución que brinda eso. Como decía Levi, la gente Claro, no el compra agujero, taladros, no compra la busca el posibilidad taladro. de hacer agujeros. Claro. Esto es lo Pero mismo, entonces, claro, yo podría, por ejemplo, en vez de un auricular, sacar otro producto que por sea. ejemplo. Por ejemplo. Pensé que era con el mismo. No, pero estás Con el buscando un nuevo mismo. uso. Yo tengo auriculares y capaz que digo, pero auriculares en invierno te los doy forrados entonces andás abrigadito si querés escuchar música y si no, igual andás abrigadito porque las orejas no se te llenan de sabañones. No sé, estoy inventando. Claro. Y busqué el auricular como una forma de protegerte del frío. No sé, cosas Claro, así. claro. Profe, Está en bien. Estados Unidos hace años, no me acuerdo, yo había visto un programa que hubo una persona que le encontró 100 usos al maní. Pero esto estoy hablando de un personaje histórico, no sé si fue tipo Franklin o alguno de esos, le buscó 100 usos al maní. Y claro, lo que quería demostrar justamente era esto, era que siempre tiene un uso nuevo las cosas. Y en uno de esos usos lo que descubrió fue la mantequilla de maní. Claro, claro, correcto. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando vimos penúltimo capítulo de la mente estratégica, vimos la parte de creatividad aplicada, la cuarta barrera de la creatividad eran los patrones dominantes del pensamiento. Y se acuerdan que hicimos el ejercicio con el clip, en un minuto encontrar la mayor cantidad posible de usos a un clip. Y bueno, ahí vimos, ¿no? Al principio no se nos ocurre nada, empezamos a jugar y después en cuestión de 15 segundos vimos 20 usos diferentes, ¿no? De eso se trata este tema, ¿no? Ahora, insisto, va a haber casos donde sea más fácil, como decía la compañera, y va a haber casos donde es más complicado. Ahora, miremos qué pasa en la práctica. Y van a ver que muchas de las empresas que están acá a la vuelta están usando esto de maneras diferentes. UTE, cada tanto lo usa, ahora está empezando a usarlo de vuelta. UTE tenía una campaña que era use todo eléctrico, tratando de reconvertir la matriz, y de hecho lo que hizo fue, y creo que está todavía vigente ahora de vuelta, te ayuda a comprar electrodomésticos si te adecuás a esa tarifa inteligente y después esos electrodomésticos te lo descuenta de la factura en cuota, no sé cómo. Y es eso, esto no es otra cosa que más uso. ¿No? Shampoo Head and Shoulders te dice, bueno, más eficaz con dos aplicaciones, las cremas anti-age, los productos de cosmética que te dan eliminar arrugas en 15 días, para eso tenés que usar la crema 3 veces por día, eso es más uso, ¿no? Es decir, más cantidad de uso hace que el frasco, el pote, lo que estemos hablando dure menos, tenés que comprar más. O alguna acción un poco más elaborada, como en su momento fue la que hizo Michelin en Francia con la guía Michelin, ¿no? Originalmente, esa guía Michelin que hoy, a partir de MasterChef, ni que hablar, todos estos programas que buscan chef con estrellas, Michelin, toda la historia, arrancó siendo una campaña de más uso para vender más neumáticos. Sí, aparte era para no fundirse también, que empezaban a catalogar porque estaba complicado el mercado del petróleo en esos momentos y no estaban gastando cubiertos también. Exactamente, pero querían originalmente, después hubieron matices, como decís vos, originalmente, ¿cómo hago para vender más cubiertas? Y apuntaron a ese componente gourmet del parisino promedio, y la guía originalmente te mostraba un montón de posadas, restaurantes, etcétera, a las afueras de París, con la idea que vos manejaras el fin de, claro, manejabas más kilómetros, gastás la rueda más rápido, vendés más ruedas. Lo que nunca soñaron, cuando armaron esto, era que esa guía Michelin iba a tener vida propia, hoy genera recursos, es una empresa separada, califica chefs, restaurantes, etcétera, y genera ingresos por sí misma, ¿no? Pero arrancó siendo una estrategia de más uso, para que usaras más cubiertas, punto, ¿no? El otro día vendieron un calendario, profe, de eso de los Michelin, de esos los primeros que salieron, y fue por una cifra, estaba en perfectas condiciones, por una cifra escalofriante. Bueno, viste que en general eso tiende a todo lo que son cosas originales, ya sea una revista de cómics o lo que sea, hay un mercadito ahí que se mueve y está muy bien, ¿no? Y está muy bien.
Vamos a la siguiente. Hacer crecer la torta, segunda acción, protección de mi porción de torta, protección del share, ¿no? Decíamos que mientras que yo intento hacer crecer la demanda total, necesariamente debo estar vigilando mi porción de mercado. ¿Por qué? Soy el más grande, soy el que más tiene. Casi todos me van a querer sacar algo, porque soy tentador. ¿Tá? ¿Qué es lo que el líder tiene que tener claro para protegerse? Básico. La primera cosa que tenemos que tener claro es, tengo que tener la capacidad de estar sistemáticamente innovando. Innovación continua. El líder, en esa insatisfacción de cómo están las cosas, está sistemáticamente creando, innovando, dirigiendo al resto de la industria en productos nuevos, servicios, atención al cliente, reducción de costos, etc. Y tiene una razón bastante obvia, ¿no? Si yo estoy innovando y sistemáticamente lanzando cosas nuevas, tengo ocupados a la mayor parte de mis competidores en copiarme. Mientras me están copiando, no me están atacando. Entonces es una forma de mantener a raya, alejados, a los competidores. Y este último punto es bien para ustedes, contadores. El líder tiene sistemáticamente que mantener sus costos lo más bajos posibles. ¿Por qué? Porque de ahí, ese colchón, esa diferencia entre costo y precio de venta, es de donde van a salir los recursos, es la principal fuente de recursos, principal fuente de fondos, para acciones, particularmente aquellas que necesiten de urgencia. Responder un ataque, bancar, o aprovechar un hueco que me deja un competidor, de ahí saldrán esos recursos para justamente responder de manera inmediata a esos requisitos o requerimientos del mercado. Por eso los costos sistemáticamente tienen que estar bien ajustaditos, bien bajos, ¿sí? Sin que ello signifique menoscabar la calidad. ¿Cómo y de qué forma protegemos el mercado? ¿Cómo y qué forma protegemos nuestra porción de mercado? Muchas veces tomar la ofensiva. De alguna manera, atacar antes que me ataquen es una opción, porque estoy marcando el ritmo. Para eso voy a aprovechar las debilidades. Y aparece ahí, que está marcado con negritas, algo que ustedes han escuchado decenas de veces. Muchas veces la mejor defensa es un buen ataque. Por lo que decíamos recién, si esto es biológicamente correcto. Si a vos alguien te ataca, tu instinto natural es protegerte. Las empresas hacen lo mismo. Cuando son atacadas, buscan defenderse. Mientras se defienden, no te atacan. Entonces, a veces lo que haces son ataques que se llaman preventivos, para que el otro se ocupe de defenderse y no de atacarte. Y ese rato lo aprovechás vos para lanzar un producto nuevo, o para hacer una campaña, o para llegar a un territorio nuevo. Ese es el juego de esto. Sistemáticamente manejar y marcar el ritmo. Sos el líder, sos el más grande. Vos lo podés hacer. Lo otro que tenemos que tener presente es que un líder, aun cuando no lance estos ataques ofensivos preventivos, sí debe, al menos, mantener vigilados, mantener defendidos todos sus frentes. No debe dejar ningún agujero, ningún flanco descubierto. ¿Por qué? Porque por ahí van a entrar. Recuerden que el resto está mirando, observando, detectando una debilidad, por ahí entró. ¿Ah? Por eso el tema de mantener bajo los costos, por eso el tema de que el precio sea congruente con el posicionamiento de valor que tiene tu marca, eso es parte de tu blindaje, de lo que impide que el competidor ingrese. ¿Cómo nos defendemos? Decíamos, hay 6 tipos de estrategias. La primera se llama defensa de la posición. La idea, como dice el nombre, es construir una defensa donde está nuestra porción de mercado. Ahora, el tema es qué, está bien, ¿cómo? ¿Por qué cómo? Y bueno, porque si solo me limito a defender mi posición actual, eso caería dentro de lo que es la miopía del marketing o del management, como lo quieras ver. La muralla china fue construida para proteger. Terminó aislando y atrasando a los que estaban del otro lado, porque no dejaban que entrara lo nuevo ni lo distinto. Entonces, cuidado, que tu protección no se transforme en tu prisión. Es decir, Coca-Cola, como dice ahí, aprendió.
Y si bien perdió el mercado de Estados Unidos, en el mundo sigue siendo líder y produce, como dice ahí, casi la mitad de todos los refrescos que se embotellan en el mundo. Ahora, para defender ese negocio, no se limita solo a defender los refrescos. Se mueve dentro de lo que son jugos de frutas, tiene vino, en Brasil tenía cerveza, tuvo empresas de ropa, tiene plásticos, y desde ahí protege su principal negocio, que son los refrescos. ¿Ah? De eso se trata esto. Es un error estratégico construir el muro alrededor de lo que es tu producto o negocio actual. Te vas a aislar, tu fortaleza se va a transformar en tu debilidad, te va a asfixiar. Eso no. Segundo, estamos hablando de la defensa de los flancos. En general, decíamos, con aquella postura original, ¿no?, de la punta de lanza, acá está tu negocio estrella, vanguardia, flanco es todo el resto, ¿no? Retaguardia y costado. En general, ahí pones menos atención. ¿Por qué? Porque la atención tuya está acá, en tu principal negocio. Por acá es donde es más probable que busquen debilidades y te van a atacar. Piensen, como dice la diapo, el caso quizás paradigmático de esto, cómo entraron las marcas japonesas a Estados Unidos, allá en la década del 80. Por un agujero en el flanco. ¿Cuál fue el agujero? El tamaño. Tanto las motos como los autos. El mercado estadounidense lo mira casi con desprecio. Esto no es un auto, esto no es una moto. Y fíjate lo que pasó. 20 años después, Toyota y todo lo demás crecieron. Hoy, 1 de cada 3 autos que se venden en ese país es japonés, y Toyota y General Motors se alternan año a año en el liderazgo del mercado. Y todo eso lo hicieron ¿en cuánto? 40 años, no es nada. En la historia del mundo no es nada. Todo eso nació de un ataque de flanco. Bueno, ahí viene la importancia de esto, ¿no? Tercero, vamos a hablar de la defensa preventiva. La idea acá es lanzar un ataque antes de que el competidor me ataque a mí. Cuando yo entiendo que me están por atacar, ¿qué hago? Me adelanto, los ataco yo. La idea de esto también tiene su base en la biología, es si vos estás pensando en atacar, estás poniendo ahí tu foco, no estás pensando en defenderte. Entonces, que alguien te ataque cuando vos no estás esperando eso, el impacto que causa es mucho mayor. Y de eso se trata, ¿no? Atacar cuando no lo esperás, antes de que me estés por atacar. Ahí, eso es un buen momento. Suena fácil, suena lógico, pero la pregunta es esta, ¿no? Está bien, ¿cómo sé cuándo es el momento? ¿Cómo determino cuando el otro me está por atacar y yo me adelanto? Y bueno, y ahí vamos de vuelta a lo que venimos hablando de que arrancó el curso. La información que manejemos. Si vos sos un gerente de una empresa líder en ese mercado, vos tenés que manejar toda la información con respecto a ese mercado. Si no, no conoces el mercado. Hay datos por ahí que te van a estar telegrafiando cuando el otro te está por atacar. Recuerden que manejamos los mismos clientes, manejamos muchas veces los mismos proveedores, manejamos los mismos canales de distribución, manejamos el mismo despachante de aduana. Está el programa Lucía, donde podemos ver las importaciones de todos, etcétera, etcétera. Tenemos mucha data en la vuelta para hacer inteligencia estratégica. Yo qué sé, si vos ves que la porción del mercado del otro va creciendo, que está produciendo más, que está importando más, es cuestión de rato, te va a venir a dar. Está creciendo, es un buen momento para vos, como líder, cruzarlo, ¿no? Por ejemplo. La defensa preventiva tiene variantes, no necesariamente significa, ¡pum!, te paso por arriba. El ataque frontal lo podés hacer si sos el líder, si no lo haces vos no lo puede hacer nadie. Pero también es cierto que muchas veces, dependiendo del sector donde estés, no es la mejor opción, porque la opinión pública juega, porque los canales de distribución compartidos pueden también generar opinión, y a veces eso salpica otros aspectos de tu operativa. Por ahí, el hecho de utilizar lo que se llama la guerra de guerrilla o guerra sucia puede ser una mejor opción.
Cuando hablamos de guerra de guerrilla, lo vamos a ver cuando veamos los nicheros, es la guerra de los chicos. El paradigma de la guerra de guerrillas fue Vietnam, ¿no? Por un lado tenías un ejército totalmente equipado, tanques, aviones, y del otro lado un montón de gente con la mochila y el fusil. Toco, me voy, chico, ataques relámpago, replegadas más rápidas, imprevistos, constantes, van desgastando, van erosionando. Bueno, eso es la guerra de guerrilla. Las empresas líderes han empezado a utilizar este tipo de acción de los pequeños. ¿Cómo? Generando otras unidades de negocio más pequeñas, segundas marcas, etcétera, para hacer el trabajo sucio. Entonces, hacen esto mismo, pero tu marca principal no se ve involucrada, no se salpica y cumple con su cometido, por ejemplo. ¿Está bien? 4. Vamos a hablar de la defensa contraofensiva. Acá lo que vamos a ver es que a veces cuando somos líderes, y por más que hagamos todos los deberes en materia de cuidarnos, protegernos, flanquearnos, igual alguien te ataca. Va a haber gente que igual se anime y pese a todo esto te va a atacar. Y después que te atacó, tú evaluás el daño del ataque, independientemente del daño, viene lo que sería tu respuesta. En primer lugar, el ataque puede tener distintos formatos, como dice ahí. Te sacaron un cliente, te metieron una promo específica en determinada área, te invadieron un territorio, como sea, te atacaron. Y vos mirás el resultado y decís, en realidad no perdí nada, esto fue un roce, no es nada. Dejá, no des bola. No, el líder, según este abordaje, cada vez que sufre un ataque, lo que no puede hacer es no hacer nada. El hecho de no hacer nada también tiene valor de mensaje. Y en este caso, ese mensaje puede ser muy peligroso. Como cuando íbamos a la escuela y le ponían el cartelito, pegame que me gusta, ¿no? Y los niños le pegaban al otro. Bueno, es lo mismo, te pones un cartel acá, pegame que me gusta. Porque el mensaje va a ser ese. Mirá, lo atacó y no pasó nada. Y ¿sabes qué? Cuando quieras acordar, vas a tener 20 competidores atacándote. Y en esa sumatoria de pequeñas cosas, te va a afectar y te van a complicar. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice la técnica en este caso? Cada vez que un líder es atacado, independientemente del daño que te pudieran haber causado, necesariamente tenés que responder. Y la respuesta tiene que ser ejemplarizante. Es decir, no solo tenés que pegarle, sino que colgarle en la plaza para que todos vean qué pasa si te metés conmigo. El ¿Cómo hacen los temor narcos, profe? es que no lo inventaron ellos. No lo inventaron ellos. Vos leíste algo de la Guerra de las Malvinas, vos sos muy joven, pero la Guerra de las Malvinas fue acá al lado, en los años 80, 82. Trajeron lo que llaman los Gurkha, que son los nepaleses, son mercenarios Nepal. Es verdad. Yo tuve la posibilidad de trabajar en Argentina con un ex combatiente de Malvinas, y el tipo un día, cuando estábamos hablando de esto, me comentó una técnica que usaban los Gurkhas, que es eso que decís vos. Ellos tenían el campamento de los argentinos y dejaban los guardias, ¿viste? Para dormir un rato. Al otro día cuando se despertaron, mejor dicho, los guardias estaban degollados. Y el resto dijo, ¿por qué no entraron y nos mataron a todos y mataron a los guardias? No. Al día siguiente... Dieron el mensaje. Sí, pero al día siguiente nadie quería ser de guardia. Claro. Entonces pusieron más guardias. ¿Y sabes qué pasó? Los volvieron a degollar. Al tercer día se había generado un clima que ya se había debilitado hasta lo que llaman la unidad de mando, ya el tipo que mandaba. Entonces generaron una especie de guardia combinada, yo no me acuerdo, bueno, y a este muchacho le tocó ser uno de ellos, pero estaban todos ubicados de forma que siempre uno le diera la espalda al otro. Y este señor me dijo, te puedo asegurar, José, que yo no tenía sueño, tenía un susto bárbaro, estaba así, y de repente siento un disparo, y a medio metro mío cayó un tipo de estos muertos. Yo no lo había visto. Esto es esto, ¿no? Los tipos te ganan la cabeza y el miedo mueve mucho más que lo que te puede pasar. Y eso es lo que hacen los líderes. Juegan dando un mensaje. No lo inventaron los narcos, antes lo hizo la mafia, antes lo hicieron los ejércitos chinos, o sea, esto es histórico, ¿no? De eso se trata.
También es cierto, sobre todo si te ataca un chico, que no necesariamente tenés que salir corriendo como los bomberos a aplastarlo. Hay una técnica ahí, el wait and see, esperar y ver, que muchas veces puede ser muy interesante, sobre todo cuando no sabes quién es el otro. Entonces te atacaron y de repente la forma del ataque puede ser interesante, innovadora. Capaz que conviene dejar que desplieguen. A ver, ¿qué más hay atrás de esto? ¿No? Porque esperemos y veamos. Y de repente, si bueno, resigno este cliente o este mercado y veo, dejo que el otro despliegue todo el juego, para ver realmente con quién me estoy enfrentando. Este tipo de acciones es muy interesante. No siempre quien nos contrata está dispuesto a hacerlo, pero si podemos, es muy bueno. El hecho de dejar que el otro muestre todo el juego, porque ahí nosotros tenemos claro por dónde actuar. Y a veces directamente, como te decía, el hecho no es ir y pegarle. Capaz que dices, oh, esto está muy interesante. ¿Por qué no fusionarlos? ¿Por qué no comprarlo? ¿Por qué no adquirirlo? Etcétera. Y puede ser una opción válida. El esperar y ver es una muy buena opción cuando pasa esto y tiene esas características que acabo de mencionar. Y profe, si lo llevamos, una de las cosas que, por ejemplo, pudo haber pasado cuando Facebook compró Instagram, lo dejó Claro, crecer y después lo claro. compró. Y también pasó lo mismo, por ejemplo, cuando salió Snapchat con esas historias rápidas, ¿verdad? En ese momento no lo tenía Instagram y agarró y lo dejó, vio lo que ponían y túcate, lo copió todo. Sí, totalmente. De eso se trata. Eso es eso, exactamente. No lo masacró, lo dejó ver y después veo que me conviene, pero con toda la vista. Exactamente es eso. Bueno, muy bien. Muchachos, hasta aquí, ¿se va entendiendo? ¿Dudas, preguntas? No, por mi parte no. No, profe, por ahora no. Todo bien. Ok. La que viene vamos a terminar, que nos queda unos minutos del líder. Vamos a hacer caso de aplicación líder. Nos metemos con retador, de vuelta a caso. Vamos a hacer después, y eso va a ser las 3 clases que nos quedan, ¿no? Profe, Cada uno, una un caso duda. práctico. Una duda que me está surgiendo. El tema del parcial, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser, por ejemplo, como estos casos que vamos a dar en breve, digamos, la clase que viene? Sí, sí, Ah, exactamente. ¿y va a Ya ser hemos hecho un solamente ejercicio, casos? vamos a hacer casos de aplicación práctica de esto. Obviamente, para los que presentaron será un caso práctico, para aquellos compañeros que no participaron con las escuelas, la prueba final tiene 2 tramos, el caso práctico y un ejercicio de las escuelas. Ah, Ese es el Profe, es concepto. a las 8 al final, ¿verdad? El parcial. No me fijé, ¿podés creer? No me fijé. Bueno, Había dicho que me iba a fijar y no me fijé, la verdad sí, me olvidé. la clase que viene lo definimos, profe. Pero está el calendario publicado, o sea, es esa la hora. No, es eso. Bueno, bien. Démoslo Nos por bien. vemos. Nos vemos en la próxima, muchachos. Gracias. Que pasen bien. Gracias. Gracias. que Chao. pase bien.